Desde que los nazis tomaron el mando, todo cambió de golpe para millones. Las reglas del partido no se quedaron en la calle. Se metieron en las casas, en las aulas y en los trabajos. Todo empezó a girar en torno a lo que mandaban desde arriba. Lo que se comía, lo que se decía en casa, cómo se criaban los hijos, qué se veía en los ratos libres. Ya no era una decisión personal. Se imponían órdenes sin espacio para dudas. Lo que antes era asunto privado pasó a ser controlado por el Estado. El miedo, las miradas vigilantes y la presión del entorno se volvieron parte del día a día. Algunos se adaptaron, otros fingieron, y unos pocos trataron de no seguir el juego. Las calles se llenaron de banderas, saludos forzados y escarmientos públicos. Nadie estaba tranquilo. Si no encajabas, te apartaban o te hacían desaparecer. Y cuando llegó la guerra, la escasez y la violencia terminaron de arrasar con todo. Cómo se vivió realmente ese infierno desde dentro, en medio del silencio y la apariencia de orden. El inicio de la dictadura nazi. Cuando Hitler se adueñó del puesto de canciller en enero de 1933, no tenía ni mayoría en el Parlamento ni un respaldo sólido de todos los sectores del país. Pero en poco tiempo, su estrategia para eliminar a la oposición y controlar todos los espacios de poder fue dejando sin margen a cualquiera que quisiera resistirse. El incendio del Reichstag, el edificio del Parlamento alemán, fue el pretexto ideal. Apenas un día después, se aprobaron nuevas normas que le daban al gobierno el poder de arrestar a cualquiera sin pruebas ni juicio. Se desató una persecución directa contra comunistas, socialdemócratas y cualquier voz crítica. Los campos de concentración empezaron a llenarse desde el primer momento, no con enemigos militares, sino con ciudadanos que pensaban distinto. Lo más impactante no fue la violencia en sí, sino lo rápido que se normalizó. Los nazis no disolvieron todos los partidos de golpe, pero sí lograron que cada uno desapareciera con muy poca resistencia. En menos de 6 meses, Alemania pasó de ser una república democrática a estar controlada por un solo partido. Los sindicatos fueron sustituidos por una organización única controlada por el régimen. Quienes trabajaban no podían quejarse ni hacer huelga, y si lo intentaban, terminaban despedidos o en prisión. La prensa, la radio, los libros y el cine empezaron a seguir un único guión. No era solo censura, era también propaganda constante, diseñada para que todos vieran a Hitler como el salvador de Alemania. En las escuelas, los profesores fueron obligados a afiliarse al sindicato nazi y a enseñar los valores del régimen. Los niños eran adoctrinados desde pequeños, y los que mostraban habilidades especiales eran enviados a escuelas estatales donde se formaban futuros líderes del partido. En los pueblos y ciudades se organizaron grupos juveniles que promovían actividades físicas, desfiles y obediencia ciega. Los judíos empezaron a notar los primeros signos de exclusión. No se les permitió seguir en ciertos trabajos del gobierno, ni dar clases en universidades. Se les prohibió casarse con alemanes y fueron apartados de la vida pública. Aunque aún no se hablaba de exterminio, el aislamiento ya estaba en marcha desde el principio. Muchos alemanes no eran fanáticos, pero eligieron mirar hacia otro lado. Otros, por miedo o conveniencia, se unieron al nuevo sistema. La Gestapo, la policía secreta del régimen, comenzó a recibir denuncias de vecinos, compañeros y familiares. La vigilancia no venía solo del Estado, sino también de la gente común. En paralelo, Hitler trabajó para ganarse el apoyo de los empresarios y del ejército. Les prometió estabilidad, eliminación del comunismo y oportunidades de crecimiento económico. El acuerdo fue tácito. Ellos mantendrían su poder, siempre que no se opusieran al nuevo orden. Uno de los pasos más importantes fue la aprobación de la ley habilitante, que le permitió a Hitler dictar leyes sin pasar por el Parlamento. A partir de ese momento, cada decreto tenía fuerza legal inmediata. Fue el principio formal de su dictadura. El sistema judicial también fue transformado. Los jueces fueron presionados a jurar lealtad al Führer y a seguir la línea oficial. Los juicios dejaron de ser imparciales. La ley ya no era un límite para el poder, sino una herramienta para reforzarlo. Los castigos se endurecieron. Muchos eran encarcelados sin pruebas y otros desaparecían sin dejar rastro. Las universidades, que antes eran centros de pensamiento libre, fueron depuradas. Profesores que no compartían la ideología del régimen eran expulsados.
Los estudiantes participaban en quemas de libros, convencidos de que estaban limpiando la cultura alemana. La velocidad del cambio dejó a muchos sin reacción. Todo ocurrió en cuestión de meses. Las calles se llenaron de símbolos nazis. La imagen de Hitler estaba en cada oficina pública, en cada escuela, en cada tienda. No había espacio para la neutralidad. Estabas con ellos o en su contra, el desfile constante de uniformes, las banderas colgadas en cada balcón y los saludos obligatorios no eran solo símbolos, eran señales claras de quién mandaba ahora. En los eventos públicos nadie se atrevía a quedarse sentado cuando sonaba el himno del partido. Incluso en bodas, funerales y reuniones familiares se incorporaban cánticos, discursos y saludos nazis como si fueran parte de la tradición alemana de siempre. La vida religiosa también fue afectada. Aunque Hitler no eliminó las iglesias, las intentó someter. Algunos pastores colaboraron, otros fueron silenciados. Los sermones eran revisados y se esperaba que incluyeran mensajes que encajaran con la ideología oficial. Las organizaciones religiosas juveniles fueron absorbidas o prohibidas, reemplazadas por el grupo oficial del régimen. En las zonas rurales, la propaganda tuvo que trabajar más duro. Muchos campesinos eran conservadores y desconfiaban de los cambios tan rápidos. Pero incluso ahí, la presión acabó funcionando. Se les ofrecieron incentivos para que se unieran a organizaciones del partido. A cambio, recibían beneficios, protección y prestigio. Era más fácil obedecer que resistir. Las artes también pasaron por un filtro ideológico. Pintores, escritores y músicos que no seguían la línea nazi fueron tachados de degenerados. Sus obras fueron prohibidas y sus carreras destruidas. El cine se convirtió en una de las principales herramientas del régimen. Películas cuidadosamente producidas mostraban una imagen heroica de Alemania y demonizaban a los enemigos del Estado. Se hacían funciones obligatorias en escuelas y fábricas. Nadie podía ignorar el mensaje. En poco tiempo, se consolidó un clima donde nadie sabía en quién confiar. Amigos de años dejaban de hablarse por miedo a ser denunciados. Gente que antes compartía ideales progresistas comenzó a repetirse frases oficiales solo para protegerse. Se volvió normal aceptar cosas que antes parecían impensables. Algunos pensaban que el régimen no duraría mucho, que sería una etapa temporal. Pero cada nueva ley, cada paso, se volvía permanente. Las promesas de orden, empleo y recuperación económica convencieron a muchos. Aunque el precio fuera ceder sus libertades, la estabilidad parecía valer la pena. Los carteles callejeros, las marchas y las consignas repetidas 1000 veces construyeron una ilusión de unidad nacional. Los programas de empleo financiados por el Estado empezaron a dar resultados visibles. Se construyeron autopistas, edificios públicos y fábricas. El desempleo bajó drásticamente. Para gran parte de la población, esto era una prueba de que el sistema funcionaba. No querían ver el costo oculto. La represión, el control total y la eliminación de toda oposición. La vida cotidiana cambió también en lo más simple. En las escuelas se cantaban himnos del régimen cada mañana. En los comercios había carteles que pedían no comprar en negocios judíos. En los hogares, los niños repetían ideas que escuchaban en las marchas juveniles. Los padres empezaron a tener miedo de hablar delante de sus hijos, por si alguno los delataba sin querer. Las postales, los periódicos y hasta los juegos infantiles llevaban imágenes del Führer. Se convirtió en parte del paisaje, en una figura imposible de esquivar. Las celebraciones nacionales se multiplicaron y eran obligatorias. No asistir podía traer consecuencias. Todo estaba diseñado para reforzar la idea de que el régimen era invencible y eterno. Quienes intentaron protestar, incluso con pequeños gestos, fueron aplastados. Los intelectuales que escribían en secreto eran descubiertos y castigados. Muchos escaparon del país, pero otros no tuvieron esa oportunidad. La represión fue tan eficaz que bastaron unos pocos ejemplos públicos para que la mayoría eligiera callarse. El régimen no necesitaba millones de policías para controlar a todos. Bastaba con que todos creyeran que podían ser vigilados. Esa sensación constante de estar siendo observado paralizó cualquier intento de disidencia. Cuando finalmente se consolidó el poder total, ya no era necesario fingir democracia. Las elecciones dejaron de tener sentido. Para muchos ya no era una dictadura, era simplemente la nueva Alemania. Obedecer sin preguntar, la máquina de adoración que controló todo. Cuando Hitler llegó al poder,
Su imagen fue puesta en el centro de todo. No solo era el jefe del Estado, era presentado como el salvador del país. Cada día, los medios hablaban de él como si fuera una figura casi sagrada. No se le mostraba como un político más, sino como alguien por encima de todos. Su rostro aparecía en oficinas, escuelas, fábricas y hasta en iglesias. El culto a su persona no fue un fenómeno espontáneo. Fue cuidadosamente organizado desde el poder. La propaganda trabajó para mostrarlo como alguien que nunca se equivocaba. Sus discursos eran transmitidos en todas partes. Incluso cuando no estaba presente, se colocaban altavoces en las calles para que su voz se escuchara por todos lados. Se esperaba que los ciudadanos se pusieran de pie y prestaran atención, aunque solo fuera una grabación. Esta idolatría se metió en todos los rincones del día a día. Las fotos de Hitler eran obligatorias en todos los espacios públicos. Los niños sabían su nombre antes que el de muchos familiares. Los libros escolares estaban llenos de imágenes suyas. En los cuentos infantiles, él aparecía como un héroe. No era raro ver a los más pequeños saludando al estilo nazi con total naturalidad. Desde temprana edad, el mensaje era claro. Había que obedecer al líder sin cuestionarlo. El saludo con el brazo levantado no era solo un gesto, era una muestra de lealtad. No hacerlo podía traer sospechas. En reuniones, en la calle, incluso en la casa, ese gesto se convirtió en parte del lenguaje diario. La gente lo usaba para saludar a conocidos, superiores o figuras del partido. En ciertos momentos era obligatorio. No hacerlo podía terminar en una denuncia. Las cartas que recibía Hitler eran leídas por un equipo especial. Cada día llegaban miles, muchas de ellas de ciudadanos comunes que le pedían ayuda o le agradecían por lo que creían que había hecho por ellos. Aunque no las respondía personalmente, la oficina del Führer mantenía el contacto. Esa sensación de cercanía ayudaba a reforzar la idea de que él era el único que podía solucionar los problemas del pueblo. Los periódicos hablaban de él con un tono reverencial. Ninguna crítica estaba permitida. Si algún periodista dudaba, era despedido o arrestado. Se escribían artículos que hablaban de su genialidad, de su visión del mundo, de su compromiso con Alemania. Cada movimiento suyo era reportado como si fuera histórico. Incluso sus silencios eran interpretados como señales de sabiduría. Los artistas que trabajaban para el régimen producían cuadros, esculturas y películas donde él era el centro. Algunas lo mostraban como un guerrero, otras como un padre protector. Todo estaba pensado para que el pueblo viera en él la respuesta a sus dudas, la salida a sus problemas. En muchas familias, su imagen colgaba junto a la de los padres o de figuras religiosas. En las grandes concentraciones organizadas por el partido, como las que se hacían en Nuremberg, miles de personas marchaban al unísono, escuchaban sus discursos y repetían consignas. Todo estaba coreografiado al milímetro. El objetivo no era solo mostrar fuerza, sino también crear una emoción colectiva, una sensación de que todos eran parte de algo enorme, con un único líder. Los jóvenes eran entrenados para seguirlo sin pensar. En las organizaciones juveniles nazis se les enseñaba que la verdad venía de arriba. Se repetían frases como «Hitler tiene razón» o «El Führer sabe lo que hace». Las dudas no eran bienvenidas. Si alguien preguntaba demasiado, era apartado del grupo o señalado como traidor. Así se formó una generación que veía obedecer como un deber. Dentro del partido nazi, todos sabían que debían mostrar lealtad total a Hitler. Los cargos más altos eran ocupados por quienes lo seguían sin cuestionar. No importaba tanto la experiencia o el conocimiento, sino la obediencia. Esta estructura vertical eliminó cualquier intento de debate interno. Las decisiones se tomaban en la cima y bajaban sin cambios. Nadie se atrevía a plantear otra opinión. En la vida pública, las celebraciones giraban en torno a su figura. El cumpleaños de Hitler se convirtió en una festividad nacional. Ese día se hacían desfiles, discursos, actos escolares y reuniones del partido. En las calles se colgaban retratos suyos y se lanzaban fuegos artificiales. Era un espectáculo más grande que cualquier otra fecha importante del calendario. La población no podía ignorarlo, incluso si no creían en él. Los mensajes del régimen insistían en que todo lo bueno venía del Führer. Si una fábrica abría, era por su visión. Si bajaba el desempleo, era gracias a él. Si Alemania ganaba algo, por mínimo que fuera, se decía que era por su liderazgo. Este enfoque no dejaba espacio para otras figuras. Solo existía un responsable de los logros, y era Hitler.
Las biografías oficiales omitían cualquier detalle incómodo. Se hablaba de su origen humilde, de su servicio en la guerra y de cómo había levantado al país. Todo era contado de manera épica. No se mencionaban sus errores, fracasos o contradicciones. Cualquier duda sobre su pasado era descartada o borrada. Así se construyó una imagen perfecta, imposible de discutir. Hasta los juegos de mesa y los materiales escolares reforzaban la figura del líder. En algunos, los niños avanzaban casillas y respondían correctamente preguntas sobre Hitler o el partido. Los libros de lectura incluían anécdotas que lo presentaban como valiente, sabio y justo. Incluso los cuentos para dormir eran adaptados para incluir mensajes del régimen. La repetición constante hacía que su imagen quedara grabada desde pequeños. Los informes secretos del régimen mostraban que muchos ciudadanos no creían en todo lo que se decía. Pero aún así, no lo decían en voz alta. La presión social era enorme. Si alguien comentaba algo fuera de lugar, podía ser denunciado. Por eso, incluso los que tenían dudas seguían el juego. Aplaudían en los discursos, colgaban banderas y decían lo que se esperaba de ellos. El propio Hitler evitaba hablar con gente común. Su círculo era cerrado. Pero la propaganda hacía creer que él conocía los problemas del pueblo. Cuando se publicaba alguna historia de un ciudadano ayudado por él, era para reforzar esa imagen. Aunque esas situaciones fueran exageradas o inventadas, cumplían su propósito. Daban la sensación de que él estaba pendiente de todos. Los que trabajaban cerca de él contaban que no permitía críticas. Quienes se acercaban con dudas eran apartados. Los informes que recibía eran filtrados para mostrar solo lo que él quería ver. Así se creó un ambiente donde todos fingían que todo iba bien, incluso cuando no era cierto. Nadie quería ser el portador de malas noticias. La idea de que Hitler era infalible tuvo consecuencias graves. Cuando algo fallaba, no se le echaba la culpa a él. Se buscaban otros responsables, ministros, funcionarios o incluso el pueblo. Eso alimentó aún más el miedo a equivocarse. Cada uno sabía que si algo salía mal, podía pagar las consecuencias. El miedo y la adulación se mezclaban, creando un sistema donde todos callaban y obedecían. El culto al Führer no desapareció con el tiempo. Al contrario, se hizo más fuerte. Incluso en los momentos más difíciles, se seguía repitiendo que él sabía lo que hacía. Aunque el país empezara a sufrir, la propaganda decía que era parte de un plan mayor. Así se mantuvo la ilusión. Una figura al mando, intocable, en quien todos debían confiar sin preguntar. Cómo convirtieron a toda Alemania en una red de espías sin uniforme. El régimen nazi no tardó en formar una red de vigilancia sin precedentes. Desde los primeros meses, creó cuerpos especiales encargados de detectar enemigos del sistema. La Gestapo, una policía secreta sin uniforme, tenía la tarea de buscar a cualquier persona sospechosa de estar en contra del partido. No necesitaban pruebas para actuar. Una simple acusación bastaba para arrestar a alguien y encerrarlo sin juicio. La gente empezó a tener miedo hasta de sus propios vecinos. Bastaba con una denuncia anónima para que alguien desapareciera. Las casas eran registradas de madrugada y los detenidos solían ser llevados a sitios donde nadie más sabía qué pasaba con ellos. Muchas veces no regresaban, y si lo hacían, venían cambiados, callados y aterrados. Nadie preguntaba qué les había pasado. La mayoría de los ciudadanos no sabía quién trabajaba para la Gestapo. Podía ser el carnicero, el maestro, incluso un amigo. Esa incertidumbre mantenía a todos en silencio. Se dejó de hablar de política en voz alta. En las casas se bajaba la voz si alguien mencionaba algo delicado. Los niños eran educados para respetar al régimen, pero también se les animaba a informar si oían algo extraño en casa. Había otros grupos que completaban el sistema de control. La SS y las SA se encargaban de patrullar, intimidar y castigar a cualquiera que se saliera de la línea. Aunque en teoría estaban separados, trabajaban juntos cuando se trataba de eliminar a los que pensaban distinto. También había espías civiles, personas comunes que colaboraban con las autoridades por convicción o por miedo. Los campos de concentración fueron creados para encerrar a quienes el régimen consideraba peligrosos. No solo se trataba de criminales, sino de cualquiera que no encajara con el pensamiento oficial, periodistas, profesores, activistas o simplemente personas que habían hablado de más. Al principio los campos eran pocos, pero con el tiempo se multiplicaron. Eran lugares duros, donde el maltrato era normal y la vida valía poco.
No hacía falta ser parte de un grupo político para terminar arrestado. Con un comentario fuera de lugar ya bastaba. Alguien podía decir una broma sobre Hitler y terminar acusado de traición. Incluso por escuchar emisoras extranjeras en la radio se podía ser castigado. Las autoridades decían que cualquier contacto con ideas de fuera era un riesgo para el pueblo alemán. Para muchos, la mejor opción fue guardar silencio. Incluso quienes no estaban de acuerdo con el régimen preferían mantenerse al margen. La resistencia era mínima porque el costo era alto. El sistema estaba diseñado para aplastar cualquier intento de rebelión desde el inicio. No había espacio para la protesta, las calles estaban vigiladas y los rumores de arrestos se extendían rápido. El miedo no solo venía de lo que se veía, también estaba en lo que se imaginaba. Las historias de lo que pasaba en las prisiones y los campos eran contadas en voz baja, con cuidado. Nadie sabía exactamente lo que ocurría ahí, pero todos asumían que era mejor no averiguarlo. Esa incertidumbre funcionaba como un arma más. El terror era invisible pero constante. El uniforme de un agente ya imponía respeto. La presencia de un oficial bastaba para que todos se pusieran firmes. Se aprendió a mirar al suelo, a responder con frases cortas y a no levantar la voz. Los interrogatorios eran temidos, aunque uno no tuviera nada que ocultar. Había quienes terminaban confesando cosas que no habían hecho, solo por el agotamiento o la presión. El régimen también usó a los medios para reforzar esta atmósfera. Se publicaban noticias de arrestos y castigos con detalle. No se explicaba el motivo exacto, pero sí se dejaba claro que nadie estaba fuera del alcance del Estado. Esa exhibición de poder servía como advertencia. Era un recordatorio de que el sistema no perdonaba errores ni distracciones. Los ciudadanos también eran alentados a vigilarse entre ellos. En muchos barrios, los líderes locales del partido organizaban reuniones donde se tomaban notas de lo que hacían los vecinos. Quienes no participaban en los eventos oficiales, como los desfiles o las celebraciones del régimen, eran observados con sospecha. No asistir a una marcha o no colgar una bandera en la ventana podía verse como un acto de rebeldía. En los lugares de trabajo se mantenía el mismo control. Los empleados sabían que había ojos vigilando. En fábricas y oficinas se nombraban responsables políticos que informaban a las autoridades si alguien decía algo indebido. Los sindicatos independientes desaparecieron y en su lugar surgieron organizaciones controladas por el Estado. El trabajador debía demostrar obediencia no solo en su tarea, sino también en su forma de pensar. La vida privada perdió su espacio. Los matrimonios eran observados, las amistades podían ser analizadas y las reuniones familiares, si eran numerosas, levantaban sospechas. Se empezó a vivir con una sensación de vigilancia constante. Muchos quemaban cartas o escondían libros que podían traer problemas. La autocensura se volvió parte del día a día. La gente aprendió a callar antes de pensar en lo que quería decir. A los extranjeros que vivían en Alemania también se les puso bajo lupa. Embajadas y corresponsales eran espiados. Algunos diplomáticos informaban en sus países que el ambiente era tenso, que los alemanes no se atrevían a hablar con libertad. Desde fuera se podía notar el cambio. Las visitas eran recibidas con cautela y las conversaciones con alemanes terminaban en cuanto se tocaban temas delicados. Los artistas, escritores y cineastas tampoco escaparon de este control. El régimen decidió qué se podía pintar, escribir o mostrar. Los libros fueron revisados y muchos retirados de las librerías. Se quemaron ejemplares públicamente para dar un mensaje claro. Solo había una verdad, y era la del partido. Los que insistían en expresar otras ideas eran silenciados, exiliados o detenidos. Las universidades cambiaron su forma de funcionar. Profesores con ideas distintas fueron expulsados. Los cursos fueron adaptados para enseñar la ideología del régimen. Se esperaba que los estudiantes repitieran los mismos discursos que oían en las radios. El pensamiento crítico fue sustituido por la repetición. La escuela se convirtió en otra herramienta de control. La religión también fue vigilada. Aunque no se prohibieron las iglesias, se esperaba que colaboraran. Algunos líderes religiosos aceptaron el nuevo orden, otros intentaron resistir. Pero esos pocos que se opusieron fueron arrestados o presionados hasta que callaron. Se enseñaba que el verdadero guía era Hitler y que la fe debía adaptarse al Estado. Los sermones eran vigilados y los templos, observados. Quienes volvían del extranjero eran interrogados. Se quería saber qué habían visto, con quién habían hablado y qué pensaban. Viajar al exterior se volvió cada vez más complicado.
Incluso dentro del país, moverse sin permiso podía levantar sospechas. Se necesitaban documentos y salvoconductos. El Estado quería tener control total sobre cada movimiento de sus ciudadanos. En los pueblos pequeños, el control era más fuerte aún. Todos se conocían y cualquier cambio de comportamiento llamaba la atención. No era necesario que un policía vigilara, bastaba con un vecino curioso. Se generó una cultura donde el chisme podía tener consecuencias graves. Algunos usaban las denuncias para vengarse o eliminar rivales personales. Los medios de comunicación estaban al servicio del miedo. Cada semana se publicaban noticias que reforzaban el mensaje de obediencia. Se hablaba de castigos ejemplares, de enemigos internos y de la importancia de mantenerse fiel al partido. Las radios repetían consignas y las películas mostraban a espías traicionando al país. El mensaje era claro: nadie estaba a salvo si pensaba diferente. Así, la sociedad se fue moldeando a golpe de vigilancia y castigo. Las personas dejaron de confiar unas en otras. Se adaptaron a un entorno donde lo más seguro era no destacar. El silencio y la obediencia se volvieron la única manera de sobrevivir. El miedo no era solo a la Gestapo o a los campos. Era al vecino, al amigo, incluso a uno mismo. Mujeres bajo el nazismo, entre la cuna, el miedo y la obediencia. Apenas consolidado el poder del régimen, las autoridades impusieron con claridad el papel que esperaban de las mujeres. Se les adjudicó una misión clave en la construcción de la nación: convertirse en madres. La consigna que se repetía en afiches, discursos oficiales y aulas no dejaba lugar a dudas: hijos, cocina y fe. El modelo femenino promovido por el partido era el de una mujer dedicada al hogar, encargada de criar a la futura generación y mantener la casa bajo las normas impuestas. El Estado empezó a dar recompensas a las mujeres que tuvieran más hijos. Se establecieron premios como la Cruz de la Madre, que se entregaba según la cantidad de descendencia: bronce por 4, plata por 6 y oro por 8 o más. Las ceremonias eran públicas. Se organizaban actos donde se aplaudía a las madres como si fueran heroínas nacionales. Esta medida no era solo simbólica, también ofrecía beneficios reales, como mejores viviendas o apoyo económico. Al mismo tiempo, se desanimaba a las mujeres de buscar empleos. Se retiraron a muchas de sus puestos en oficinas, escuelas o fábricas para dar lugar a los hombres. Las universidades limitaron su entrada. Las carreras consideradas masculinas quedaron casi cerradas para ellas. Las que seguían estudiando eran observadas con recelo. El mensaje era claro: estudiar estaba bien solo si no interfería con el deber de ser madre. La propaganda mostraba imágenes de mujeres sonrientes, cocinando, cuidando niños o cosiendo. Las revistas femeninas dejaron de lado los temas de moda para centrarse en consejos sobre maternidad, recetas tradicionales y formas de organizar el hogar. Incluso los juguetes cambiaron. Las niñas recibían cocinitas, muñecas y juegos que simulaban labores domésticas. Todo estaba pensado para preparar a la futura madre desde pequeña. Sin embargo, no todas aceptaron este rol sin dudar. Muchas mujeres jóvenes, especialmente en las ciudades, querían trabajar, estudiar o vivir de otra manera, pero se toparon con barreras legales y sociales. Hablar en contra del modelo oficial podía traer consecuencias. Las que insistían en llevar una vida distinta eran etiquetadas como egoístas o poco patriotas. En algunos casos, eran vigiladas o incluso interrogadas. Las mujeres también fueron integradas a organizaciones oficiales del partido. La Liga de Mujeres Alemanas reunía a mujeres de todas las edades para enseñarles cómo servir al país desde su casa. Se ofrecían cursos de cocina, cuidado infantil y costura, pero también se incluía adoctrinamiento. Se hablaba de la pureza racial, del deber de criar hijos sanos y de la importancia de mantenerse fiel al ideal nazi. Dentro de estas organizaciones también se promovía la vigilancia. Las mujeres eran animadas a informar si veían comportamientos sospechosos en sus vecinas. Así, muchas se convirtieron en piezas del sistema de control. Algunas lo hacían por convencimiento, otras por miedo. La vida privada se redujo y las relaciones entre mujeres se volvieron tensas. Cualquier comentario mal interpretado podía terminar en una denuncia. Aunque la mayoría de los roles estaban pensados para el hogar, algunas mujeres trabajaban dentro del sistema. Había secretarias en oficinas del partido, enfermeras en centros de salud del régimen y supervisoras en campos de reeducación. Aún así, su ascenso estaba limitado. No podían ocupar puestos altos ni participar en decisiones clave.
Eran vistas como asistentes, no como líderes. También se impuso un ideal físico. Las mujeres debían ser saludables, fuertes y de aspecto ario. Se hacían inspecciones médicas antes del matrimonio. Las parejas debían demostrar que eran aptas para tener hijos. Las enfermedades hereditarias eran motivo para impedir un casamiento. En los casos más extremos, el régimen autorizaba la esterilización forzada. Todo se hacía en nombre de proteger la raza. Este control se extendía a la sexualidad. Las relaciones entre mujeres alemanas y hombres no alemanes, especialmente judíos o extranjeros, eran castigadas con dureza. Se les acusaba de traición al pueblo. Algunas fueron arrestadas, otras humilladas públicamente. Las relaciones debían ser útiles al Estado. Cualquier vínculo que no encajara con los planes oficiales era roto por la fuerza. El régimen también puso en marcha programas que promovían matrimonios tempranos. Se facilitaban créditos a las parejas jóvenes que quisieran casarse. Si la esposa dejaba su trabajo y se dedicaba al hogar, parte del préstamo era perdonado. Esta medida buscaba acelerar la formación de familias grandes, alineadas con el modelo nazi. A través del dinero, se impulsaba un estilo de vida centrado en la casa y la reproducción. A pesar de las restricciones, hubo mujeres que lograron cierta visibilidad. Algunas ocuparon cargos simbólicos en organizaciones femeninas, otras participaron en tareas sociales aprobadas por el régimen, pero todas tenían un límite claro. No se les permitía influir en las decisiones importantes. La política, la economía y el ejército eran terrenos reservados a los hombres. La mujer, aunque visible, seguía sin voz propia. Durante los años de paz, el modelo se mantuvo con firmeza. Pero cuando estalló la guerra, las cosas cambiaron. La necesidad de mano de obra llevó al régimen a modificar algunas reglas. Muchas mujeres fueron llamadas para trabajar en fábricas, oficinas o incluso en el campo. Lo que antes se veía como inaceptable, ahora se volvía necesario. Aún así, la propaganda seguía diciendo que ese no era su rol principal. Las que trabajaban lo hacían bajo presión. Se les pedía cumplir con sus tareas sin dejar de ser madres o esposas ejemplares. El doble esfuerzo fue agotador. Se esperaba que atendieran su casa después de largas jornadas laborales. El régimen no ofrecía apoyo suficiente. Todo recaía sobre ellas. Aún así, pocas se quejaban en voz alta. El miedo y el deber mantenían todo en silencio. Las mujeres también fueron víctimas de otras formas de control. Algunas eran obligadas a participar en programas de reproducción selectiva. Se les emparejaba con soldados o miembros del partido para tener hijos considerados puros. No todas aceptaban, pero la presión era fuerte. Se las convencía diciendo que estaban ayudando a su país. En realidad, se las usaba como herramientas del Estado. En los territorios ocupados, el trato a las mujeres fue aún más brutal. Algunas alemanas participaron como celadoras en campos o prisiones. Otras se instalaron como esposas de oficiales en zonas conquistadas. Se les pedía mantener el orden, enseñar los valores del régimen y actuar como ejemplos del ideal femenino. También debían vigilar a las mujeres locales y reportar cualquier acto sospechoso. A medida que la guerra avanzaba y las bajas aumentaban, se volvió común ver mujeres en roles que antes eran impensables. Algunas manejaban tranvías, otras trabajaban como vigilantes. Sin embargo, esta apertura no fue un reconocimiento, sino una medida de emergencia. En cuanto terminara la guerra, se esperaba que volvieran al hogar. No se hablaba de igualdad, sino de sustitución temporal. El final del conflicto cambió por completo la vida de millones. Muchas mujeres habían perdido a sus esposos, hermanos o hijos. Las ciudades estaban destruidas y ellas debían reconstruir su día a día entre los restos. El régimen había desaparecido, pero todo lo que habían vivido seguía ahí. Algunas arrastraban el peso de haber formado parte del sistema. Otras solo trataban de adaptarse como podían. Durante los juicios de posguerra, pocas mujeres fueron llevadas ante la justicia. Se las consideraba figuras menores, aunque muchas colaboraron activamente. Algunas lograron evitar cualquier condena, otras recibieron sanciones superficiales. Durante décadas, el papel que tuvieron bajo el nazismo fue pasado por alto. Solo mucho después se empezó a estudiar a fondo. Lo que antes se justificaba como obediencia, hoy se examina como una parte más de la maquinaria. Así se vivía en casa, entre privaciones, miedo y costumbre. En muchas ciudades, la rutina diaria parecía mantenerse, pero bajo esa fachada todo empezaba a cambiar sin que muchos lo notaran.
Se modificaban los horarios escolares, las listas de lectura, las canciones en actos públicos y hasta los uniformes. Los mensajes del partido se colaban poco a poco en los boletines, en las reuniones de vecinos y en los avisos de las estaciones de tren. Aunque las tiendas abrían y la gente seguía con sus tareas, el entorno ya no era el mismo. Lo que parecía costumbre era en realidad una adaptación progresiva a las nuevas reglas. La propaganda ayudó a mantener esa imagen. Se mostraban familias sonrientes, bien vestidas, con comida en la mesa y hogares ordenados. Los medios hablaban de progreso, unidad y orgullo nacional. Todo lo que pudiera generar miedo o dudas se ocultaba. La idea era mostrar que bajo el nuevo sistema todo marchaba bien y que la gente vivía mejor. Sin embargo, poco a poco empezaron a aparecer restricciones. Algunos productos desaparecieron de los estantes. Se introdujeron controles para la compra de alimentos y bienes básicos. Aunque al principio no se notaba tanto, con el tiempo fue más evidente. La población tuvo que acostumbrarse a usar cupones para comprar pan, carne o jabón. La escasez se volvió parte de la rutina. La guerra trajo más dificultades. Las ciudades se llenaron de carteles que pedían ahorrar, reciclar o donar objetos. Las mujeres cocinaban con lo que tenían. Se hacían recetas nuevas con ingredientes sustitutos. En muchas casas se usaba ropa remendada y los niños heredaban la ropa de sus hermanos. El consumo se redujo al mínimo. Todo se centraba en apoyar el esfuerzo bélico. A pesar de eso, la propaganda seguía mostrándolo todo positivo. En los noticiarios se decía que los sacrificios eran necesarios y que el pueblo alemán era fuerte. Se mostraban escenas de fábricas trabajando, jóvenes en el campo ayudando a recoger cosechas y madres orgullosas en casa. La realidad era más dura, pero la imagen oficial no cambiaba. Los bombardeos aliados alteraron la vida diaria. En muchas ciudades, las alarmas sonaban a cualquier hora. La gente corría a los refugios, a veces varias veces por noche. Dormir se volvió difícil, las casas se destruían, los servicios se interrumpían y la comida escaseaba aún más. Aún así, se pedía a la población mantenerse firme y seguir trabajando. Los niños eran enviados al campo para alejarlos del peligro. En teoría era para protegerlos, pero también se aprovechaba para educarlos en los valores del régimen. Vivían en grupos, bajo supervisión, lejos de sus padres. Aprendían a obedecer, a mantenerse duros y a pensar como futuros soldados o madres. Para muchos fue una experiencia dura, aunque presentada como un privilegio. Las mujeres, además de encargarse del hogar, asumían tareas extras. Se ocupaban de huertos urbanos, recolectaban ropa usada y participaban en campañas de apoyo al frente. También trabajaban en fábricas, oficinas o en el campo. Aunque no se les reconocía públicamente, su esfuerzo fue clave para mantener todo en marcha mientras los hombres estaban en el frente. En el interior de las casas se respiraba tensión. Había miedo a decir algo equivocado. Las radios solo emitían contenido oficial y los diarios no publicaban noticias negativas. La gente aprendió a no preguntar y a no comentar. Se vivía en silencio. Hasta dentro de la familia se evitaban temas delicados. Nadie sabía en quién confiar. Muchos escondían fotografías, cartas o libros que podían ser mal vistos. Se quemaban papeles, se guardaban cosas en el fondo de los armarios. La vigilancia era constante. Incluso los niños repetían en casa lo que oían en la escuela, y sin querer podían delatar a sus propios padres. El miedo se instaló dentro de cada hogar. Con el tiempo, lo que antes parecía temporal se volvió habitual. La escasez ya no sorprendía, y los cortes de luz o agua se asumían como parte de la vida diaria. La población ajustó sus hábitos. Se cocinaba con lo poco que había, se reutilizaban objetos, se hacían largas filas sin quejarse. Era la nueva normalidad, aceptada aunque no gustara. En algunas ciudades, los vecinos se organizaban para apoyarse, compartían alimentos, ayudaban con reparaciones o cuidaban a los hijos de los demás. No era por iniciativa oficial, sino por necesidad. A pesar del control del Estado, las redes de ayuda entre personas comunes jugaron un papel importante. Sin ellas, muchos no habrían podido resistir tanto tiempo. Las autoridades seguían insistiendo en el deber colectivo. Se celebraban actos donde se repetía que cada ciudadano debía cumplir su parte. Había presión constante para no fallar, para no quejarse y para mostrar entusiasmo. Se organizaban marchas, jornadas de trabajo voluntario y campañas de recolección. Todos debían participar, y quienes no lo hacían eran señalados. En casa los padres evitaban hablar frente a los hijos. Temían que repitieran algo en la escuela.
Los maestros preguntaban, tomaban nota, y lo que parecía una conversación inocente podía acabar en una visita de las autoridades. El silencio era una forma de protección. Incluso los más cercanos preferían callar antes que correr riesgos. La censura afectaba todos los aspectos del entretenimiento. Las películas debían tener un mensaje positivo o útil para el régimen. Las obras de teatro pasaban por filtros. La música extranjera se prohibía. Solo lo que reforzaba el espíritu nacional estaba permitido. Aún así, algunas personas escondían discos o libros prohibidos y los escuchaban en voz baja. La rutina era dura, pero también predecible. Esa repetición diaria daba cierta sensación de control. Aunque se vivía con miedo, también había momentos de calma. Preparar una comida sencilla, charlar con un vecino o coser una prenda eran formas de mantener algo de humanidad en medio del control y la escasez. Cada pequeño gesto se volvía importante. Con el paso de los años, las noticias del frente eran cada vez peores. Aunque la propaganda intentaba ocultarlo, la gente empezaba a notar que la guerra no iba bien. Se hablaba en voz baja de derrotas, de soldados que no volvían, de ciudades destruidas, pero nadie podía confirmar nada. Las fuentes oficiales seguían dando cifras maquilladas y discursos triunfalistas. El cansancio era general. La población se sentía agotada física y mentalmente. El trabajo, el racionamiento, los bombardeos y el miedo pasaron factura. Aún así, la mayoría siguió cumpliendo con su deber, no por entusiasmo, sino por costumbre o por no saber qué más hacer. Para muchos, resistir era la única opción posible. En los últimos meses del régimen, la situación empeoró. Las bombas caían con más frecuencia, los suministros casi desaparecieron y el desorden crecía. En varias zonas, las autoridades ya no podían mantener el control. La población tuvo que arreglárselas sola. El miedo a la derrota se sumaba al temor de represalias. Nadie sabía qué pasaría si el régimen caía. Algunos empezaron a guardar documentos, a destruir pruebas o a buscar cómo desaparecer. Otros simplemente esperaban. Las casas estaban en ruinas, las familias separadas, y la comida escaseaba más que nunca. Aún así, los discursos seguían hablando de victoria. La desconexión entre la realidad y lo que se decía en público era total. Crecidos para obedecer, la infancia programada del Tercer Reich. Desde el inicio, los mandos nazis vieron a los niños como clave para asegurar su dominio a largo plazo. En lugar de tratar de convencer a los adultos, optaron por moldear la forma de pensar de los más chicos. Si lograban ganarse a la juventud, el futuro del régimen estaría asegurado. Las autoridades del partido y del gobierno se centraron en tomar el control completo del sistema educativo. No se contentaron con cambiar unos cuantos planes de estudio, querían tener el control total de lo que los niños aprendían, pensaban y valoraban desde el principio. Los maestros que seguían enseñando de forma tradicional fueron apartados o castigados. Solo los que se alineaban con la visión del régimen podían quedarse. Muchos profesores, por miedo o convencimiento, terminaron colaborando. Los que no lo hacían eran reemplazados por personal más confiable. Los libros de texto fueron reescritos para que enseñaran la historia, la biología y hasta la geografía según los intereses del partido. Se eliminaron autores judíos o extranjeros y se introdujeron materiales que resaltaban el orgullo nacional y la superioridad de la raza aria. En las aulas se hablaba constantemente de obedecer a los líderes, de ser leales al pueblo y de estar dispuestos a sacrificarse por la patria. Incluso en las materias normales, como matemáticas o ciencias, se incluían ejemplos que reforzaban el pensamiento oficial. Los alumnos aprendían a distinguir entre los que eran considerados buenos ciudadanos y los que eran vistos como enemigos del pueblo. Se les pedía vigilar lo que pasaba en sus casas y avisar si sus padres o vecinos hablaban mal del gobierno. Eso convertía a los niños en parte del sistema de vigilancia. La enseñanza era solo una parte del plan. Fuera de la escuela, los jóvenes eran absorbidos por las organizaciones del partido. Los varones entraban en la juventud hitleriana, mientras que las niñas iban a la Liga de Muchachas Alemanas. Lo que al principio era opcional, más tarde se volvió obligatorio. A través de juegos, caminatas, canciones y tareas en grupo se inculcaban los ideales del régimen. Los muchachos eran entrenados para ser soldados y líderes, y las chicas para ser esposas y madres dentro del modelo familiar promovido por el partido. El uniforme era parte esencial del sistema.
No era solo ropa, mostraba que formaban parte del movimiento. Usarlo generaba orgullo, pero también presión. Los que no lo llevaban eran señalados, y eso afectaba a sus familias. El saludo con el brazo alzado, los juramentos y los cánticos se repetían en cada actividad. Todo estaba pensado para que los niños se sintieran parte de una causa más grande que ellos. Era un ambiente donde se premiaba la disciplina, la entrega y la conformidad. Las tareas que les asignaban no eran solo recreativas. Se les entrenaba en habilidades físicas, en técnicas de supervivencia y hasta en cómo usar armas. A edades muy tempranas ya se hablaba de servir al país, luchar por él y, si era necesario, morir por él. El papel de las niñas no se trataba de preparación militar, sino de formar mujeres al servicio del hogar, la crianza y la comunidad. Aprendían cocina, primeros auxilios y cómo organizar un hogar según las normas del partido. El objetivo era que crecieran listas para criar a la siguiente generación bajo los mismos principios. Todo esto creaba un entorno en el que la juventud no conocía otra realidad. Desde que eran pequeños, vivían rodeados por símbolos, frases y personas que repetían el mismo mensaje. No había espacio para el pensamiento crítico ni para cuestionar lo que se les decía. A medida que los niños crecían, se esperaba que pasaran por distintas etapas dentro de las organizaciones juveniles. Los chicos comenzaban en grupos para niños pequeños, luego pasaban a la juventud hitleriana propiamente dicha y después a las secciones preparatorias para el ejército o las SS. Todo era gradual y planeado. Las niñas también pasaban por niveles. Primero recibían formación básica en la liga de muchachas, luego en grupos que enseñaban a cuidar niños, mantener una casa y apoyar en actividades comunitarias. En ningún momento se les animaba a buscar otro tipo de futuro fuera del rol asignado. La presión social era fuerte. Quien no se integraba quedaba aislado. Padres y madres temían que sus hijos fueran marcados como problemáticos si no participaban. En muchos casos, los mismos chicos pedían unirse para no quedarse fuera de lo que todos los demás hacían. Los que se destacaban dentro de estos grupos recibían premios, eran nombrados líderes juveniles y se les permitía representar al movimiento en actos públicos. Eso daba estatus y en algunos casos abría la puerta a puestos dentro del gobierno o las Fuerzas Armadas más adelante. Los campamentos de verano y los viajes organizados servían como herramientas para reforzar la disciplina. Allí los niños se levantaban temprano, hacían ejercicios y participaban en reuniones donde se hablaba de lealtad, sacrificio y deber. Todo tenía un sentido, formar jóvenes que nunca dudaran en seguir órdenes. Durante el tiempo libre, los niños también eran expuestos a materiales diseñados por el régimen. Las películas, los cuentos y hasta los juegos de mesa repetían los valores oficiales. No se trataba solo de enseñar en el aula, sino de hacer que todo en su entorno repitiera el mismo mensaje. En las familias, la situación se volvía complicada. Algunos padres no estaban de acuerdo con el sistema, pero debían aparentar apoyo para no meterse en problemas. Otros confiaban en el régimen y creían que estaban haciendo lo correcto. En ambos casos, los hijos crecían en un ambiente sin contradicciones aparentes. Cuando comenzó la guerra, muchos de estos jóvenes ya estaban tan integrados al sistema que no dudaron en colaborar. Ayudaban en tareas de recolección, participaban en marchas y algunos eran asignados a cuidar propiedades bombardeadas o a dar apoyo en hospitales. Con el paso del tiempo, la guerra absorbió incluso a los adolescentes. Muchos fueron enviados a entrenamientos acelerados para servir como combatientes. Algunos se ofrecieron como voluntarios, otros fueron obligados. Era el siguiente paso dentro del plan que el régimen había trazado para ellos desde la infancia. El impacto psicológico era grande, pero no se permitía hablar de eso. Mostrar debilidad era mal visto. Los jóvenes eran animados a soportar el dolor, ignorar el miedo y pensar en el deber. No había espacio para hablar de angustia, confusión o tristeza. En los últimos meses del conflicto, con el colapso cerca, se formaron unidades de combate solo con jóvenes. Algunos apenas tenían 15 o 16 años. Se les dio un uniforme, un arma y una misión. Muchos no regresaron. Habían sido formados para obedecer sin preguntar, y lo hicieron hasta el final. Después de la derrota, el sistema se deshizo. Las organizaciones fueron cerradas por las autoridades aliadas. Se prohibieron los símbolos, los uniformes y los saludos. Los niños que habían crecido bajo ese modelo quedaron sin referencias.
No entendían por qué todo lo que les habían enseñado ya no valía. Muchos sintieron vergüenza, otros no sabían cómo actuar. Algunas familias intentaron borrar todo, otras se mantuvieron en silencio. Fue una generación marcada por una educación que los preparó para servir a un régimen que desapareció de un día para otro. Para muchos, rehacer su identidad fue difícil. La mayoría no tuvo ayuda para procesar lo vivido. En las escuelas se les enseñó una historia diferente, pero sin herramientas para entender el cambio. La infancia que vivieron quedó guardada, sin respuestas. Fin del Reich, lo que vivieron los civiles entre escombros, miedo y silencio. Mientras las tropas aliadas avanzaban y los bombardeos se intensificaban, los civiles en Alemania entraban en una rutina marcada por la incertidumbre y el miedo. Las sirenas sonaban a todas horas, y la gente se acostumbró a vivir cerca de refugios. Dormir con ropa puesta se volvió común, igual que mantener una maleta lista por si tocaba huir de repente. Los apagones eran parte del día a día. Por la noche no se podía encender ni una vela sin correr riesgo. Las ventanas se cubrían con cortinas oscuras para no dejar salir ni un rayo de luz. Había castigos para quienes no cumplían con estas normas, porque se consideraba que ponían en peligro a todos. En los mercados, conseguir alimentos era cada vez más complicado. El racionamiento no alcanzaba y muchos dependían del trueque o de contactos para obtener algo más. Los más afortunados tenían familiares en el campo que enviaban paquetes, los demás hacían largas filas por cualquier producto. El jabón, los zapatos y hasta el papel higiénico se volvieron artículos escasos. Las mujeres cosían ropa con lo que encontraban y reparaban las suelas de los zapatos una y otra vez. Los niños usaban lo que les quedaba, aunque estuviera roto o les quedara pequeño. La propaganda seguía firme. Los periódicos hablaban de resistencia y victoria, aunque en la calle todos sabían que el final estaba cerca. Aún así, muchos seguían fingiendo confianza por miedo a ser denunciados. Nadie sabía en quién confiar, y eso hacía que la vida fuera aún más tensa. En las ciudades grandes como Berlín o Hamburgo, los bombardeos destruyeron barrios enteros. La gente dormía en estaciones de metro, sótanos o cualquier lugar que ofreciera algo de protección. Algunos no se atrevían a salir ni siquiera de día. El ruido de los aviones causaba pánico. Las autoridades locales intentaban mantener el orden, pero cada vez era más difícil. Muchos policías y funcionarios habían sido llamados al frente o ya no se presentaban. En su lugar, miembros del partido trataban de controlar la situación, pero con poco éxito. El miedo a los extranjeros creció. Se hablaba de lo que podrían hacer los soviéticos si llegaban, y eso alimentaba la angustia. Las historias que circulaban sobre saqueos y abusos creaban paranoia. Algunas familias preferían escapar hacia el oeste antes que esperar al Ejército Rojo. Al mismo tiempo, el régimen seguía ejecutando a quienes consideraban traidores o desertores. Colgaban a soldados por no seguir órdenes y a civiles por debilitar la moral. Muchos cuerpos quedaron colgados en postes con carteles colgados al cuello como advertencia. Los niños no eran ajenos a nada de esto. Muchos vieron cosas que nunca deberían haber presenciado. Jugaban entre ruinas, buscaban comida donde podían y aprendieron a moverse en medio del caos. La infancia quedó interrumpida por una realidad que no entendían, pero que ya formaba parte de su vida. En medio de la destrucción, algunas personas aún trataban de mantener rutinas. Había quien seguía yendo al trabajo, aunque la oficina ya no existiera. Otros abrían pequeños negocios improvisados para intercambiar productos. La necesidad hizo que la creatividad reemplazara las normas. Las iglesias empezaron a llenarse, no por fe, sino por desesperación. La gente buscaba un sentido, una explicación, o al menos un consuelo. Los sermones evitaban hablar del régimen y se centraban en la esperanza. Era una forma de resistir sin decirlo abiertamente. Los últimos días fueron los peores. No había comida, no había transporte, y el miedo era total. Las estaciones estaban llenas de gente que intentaba escapar, pero ya no quedaban trenes. Los caminos se llenaron de carros tirados por caballos y personas que caminaban con lo puesto. Cuando se escuchó que Hitler había muerto, muchos no lo creyeron. Otros pensaron que era un truco para engañar a los enemigos. La noticia no fue recibida con alivio inmediato, sino con más confusión. Nadie sabía qué pasaría después ni quién tomaría el mando. Poco a poco, la rendición se volvió evidente.
Las banderas cambiaron, los soldados enemigos empezaron a patrullar las calles y se ordenó dejar las armas. La gente salió de los refugios con cuidado. Algunos lloraban, otros miraban sin saber si estaban a salvo o si lo peor venía ahora. Las tropas aliadas encontraron un país hecho pedazos. Casas destruidas, hospitales colapsados y miles de personas sin comida ni agua. No había electricidad en muchas ciudades y los teléfonos ya no funcionaban. Lo básico escaseaba y nadie sabía a quién acudir. Los ocupantes trajeron algo de orden, pero también nuevas normas. Se prohibieron los símbolos del régimen, se cerraron oficinas del partido y comenzaron las detenciones. Muchos civiles vieron cómo arrestaban a sus vecinos, a exfuncionarios o incluso a maestros. La vergüenza se instaló en el ambiente. Algunos intentaron deshacerse de pruebas que los vincularan con el partido. Quemaban uniformes, escondían documentos y trataban de pasar desapercibidos. Pero siempre había alguien que recordaba quién había dicho qué o quién había denunciado a quién. Las mujeres sufrieron de forma especial. Muchas fueron atacadas por soldados enemigos, especialmente en el este. Se hablaba en voz baja de lo que les pasaba, pero todo el mundo sabía. Las víctimas callaban con miedo y sin apoyo. Fue una herida profunda que tardó en sanar. Los niños quedaron perdidos. Algunos habían perdido a sus padres, otros estaban solos en ciudades destruidas. Las autoridades aliadas organizaron orfanatos improvisados y buscaron familiares. Hubo casos en que pequeños fueron adoptados sin saber si sus padres aún vivían. El hambre no terminó con el fin de la guerra. Las reservas se habían agotado y el transporte aún no funcionaba. Se dependía de ayuda externa, que llegaba poco a poco. Las colas para conseguir pan, leche o medicinas se volvieron parte de la rutina durante meses. En muchas zonas, los civiles empezaron a organizarse para sobrevivir. Limpiaban calles, arreglaban techos, compartían lo que encontraban. Las comunidades pequeñas salieron adelante más rápido, mientras que en las ciudades el caos duró más. Los soldados prisioneros no regresaban. Las familias escribían cartas, iban a oficinas de Cruz Roja, pero no recibían respuesta. Pasaron meses, incluso años, hasta que algunos fueron liberados. Otros nunca volvieron, nadie daba explicaciones. Las escuelas reabrieron con nuevos libros, nuevos maestros y nuevas reglas. Los niños escuchaban cosas distintas, pero aún recordaban lo que les habían enseñado antes. Era difícil entender qué había sido verdad y qué no. Muchos quedaron con dudas para toda la vida. Las autoridades aliadas impulsaron un proceso de desnazificación. Hicieron preguntas a todos. ¿Habías sido miembro del partido? ¿Habías asistido a reuniones? ¿Habías denunciado a alguien? Las respuestas definían si podías trabajar, enseñar o tener un negocio. Hubo quienes mintieron y salieron impunes, y otros que dijeron la verdad y fueron castigados. La justicia no siempre fue clara. Algunos sintieron que los verdaderos culpables escaparon, mientras que otros pagaron por cosas menores. A pesar de todo, poco a poco, la vida siguió. Volvieron los trenes, se reconstruyeron las casas, se abrieron tiendas. La gente intentó olvidar, pero no era fácil. Había ausencias, recuerdos y heridas que no se veían, pero seguían ahí. En los años siguientes se evitó hablar del pasado. Muchos fingían que no había pasado nada. Solo mucho tiempo después empezaron a salir los testimonios, las memorias, las entrevistas. La generación que creció en la guerra tardó en contar lo que vivió. Lo que quedó fue un país distinto. El viejo orden había caído y lo que venía era incierto. Los civiles, los niños, las madres y los ancianos que sobrevivieron cargaban con una experiencia que no se enseñaba en libros, pero que marcó cada rincón del país. Una voz entre millones. El diario secreto que lo contó todo. Friedrich Kellner, empleado judicial en la ciudad de Laubach, empezó su diario en 1939. Desde el principio anotó cada cosa que presenciaba o escuchaba. No escribía para otros, lo hacía para sí mismo, para dejar un registro de lo que pasaba mientras el mundo parecía volverse loco a su alrededor. Sus primeras anotaciones hablaban de cómo la gente común aceptaba todo sin protestar. Criticaba la falta de pensamiento propio y la facilidad con la que muchos repetían lo que decían en los discursos o los periódicos. Kellner veía peligro en ese comportamiento y lo dejaba por escrito. Cuando Alemania invadió Polonia, escribió que era una guerra de agresión disfrazada de defensa. Sabía que no era cierto que los polacos hubieran atacado primero.
Escuchaba los comentarios en las calles, la propaganda, y contrastaba todo con lo que él mismo sabía. Conforme avanzaban los meses, el diario se volvió más duro. Escribía sobre cómo se censuraban las noticias, cómo la radio solo transmitía una versión de los hechos, y cómo las personas empezaban a temer hablar en voz alta. Nadie sabía si un vecino podía delatarte por un comentario malinterpretado. También anotaba lo que escuchaba de soldados que volvían del frente. Había historias de ejecuciones, saqueos y abusos. Aunque estas cosas no se contaban en público, corrían como susurros por los pueblos. Kellner no ignoraba nada, todo lo escribía. A veces, él mismo hablaba con personas que regresaban de zonas ocupadas. Lo que contaban lo dejaba impactado. Asesinatos masivos, pueblos arrasados, familias completas desaparecidas. Para él, no se trataba de exageraciones, sino de verdades ocultas bajo una cortina oficial. No solo hablaba de los crímenes fuera de Alemania, también criticaba lo que pasaba en casa. Contaba cómo muchos vecinos se aprovechaban de la situación, delataban por envidia o se beneficiaban de la exclusión de otros. Para Kellner, no era solo el régimen el culpable, sino también quienes lo sostenían con su silencio o su colaboración. Cuando se implementaron las restricciones más severas, como el racionamiento estricto, él lo registró. Contaba cómo la gente hacía colas interminables, cómo los productos básicos desaparecían y cómo el mercado negro se volvía una alternativa para sobrevivir. La represión era constante. Kellner apuntaba cada arresto injustificado, cada desaparición repentina de conocidos, cada nuevo decreto que recortaba las libertades. Decía que Alemania se había convertido en una prisión al aire libre. No todos estaban de acuerdo con el régimen, pero muchos callaban. Kellner lo entendía, pero también lo lamentaba. Decía que el miedo no podía justificarlo todo. Para él, escribir era su forma de resistir, aunque solo él lo leyera. Durante los años más intensos de la guerra, no dejó de escribir. Incluso cuando los bombardeos se acercaban, cuando la situación empeoraba, su diario seguía creciendo. Anotaba nombres, fechas, detalles. Sabía que en el futuro todo eso podría servir. Criticaba la obediencia ciega, la falta de reflexión y el nacionalismo vacío. Para él, Alemania no estaba siendo grande, sino destruida desde adentro. Veía con claridad lo que otros no querían ver. En 1942, Kellner escribió sobre los rumores que ya no eran tan secretos: el exterminio sistemático de judíos. No usaba eufemismos. Decía que lo que escuchaba sobre los trenes, los campos y las cámaras de gas no podía ser inventado. Se preguntaba cómo era posible que tanta gente lo supiera y nadie hiciera nada. Aquel año, describió cómo una mujer le contó que su sobrino, soldado en el frente oriental, había presenciado la matanza de miles de personas. Kellner apuntó todo: los disparos, las fosas, el silencio forzado. Para él, ya no había duda de lo que estaba ocurriendo. No se limitaba a escribir sobre otros. También anotaba lo que veía en su entorno: los locales arios cada vez más llenos, las casas vacías de familias desaparecidas, los negocios que cambiaban de dueño tras una reorganización. Lo que antes era normal, se había torcido sin que casi nadie se diera cuenta. Kellner no se guardaba críticas. Escribía que el pueblo alemán no era víctima, que sabía más de lo que admitía. Señalaba la hipocresía, la pasividad y el oportunismo de quienes fingían no saber nada mientras se beneficiaban del sistema. En su diario no solo había denuncia, también mostraba frustración. Se preguntaba qué futuro tendría Alemania después de aquello. Escribía que incluso si ganaban la guerra, el precio era tan alto que nada justificaría lo que se había hecho. Cada vez que las noticias hablaban de nuevas victorias, él dudaba. Revisaba los mapas, escuchaba las conversaciones en la calle y contrastaba todo con su lógica. Escribía que la derrota era cuestión de tiempo, pero que el daño ya estaba hecho. En 1943, los bombardeos sobre las ciudades alemanas empezaron a intensificarse. Kellner lo registró con detalle: edificios destrozados, hospitales sin recursos, niños sin escuela. Aunque no celebraba el sufrimiento, decía que era una consecuencia directa de lo que el país había sembrado. También empezó a notar cambios en la gente. Algunos que antes eran fervientes seguidores del régimen, ahora murmuraban en contra. Pero él no los perdonaba. Decía que el arrepentimiento tardío no cambiaba el pasado y que muchos solo cambiaban de opinión por miedo a perder.
Aún así, no dejaba de escribir. Cada página añadida al diario era una forma de pelear contra el olvido. Decía que si algún día alguien lo leía, entendería que no todos fueron cómplices, pero que tampoco hubo tantos inocentes como se querría hacer creer. En los últimos meses de la guerra, Kellner escribió menos. El caos lo rodeaba. Tropas huyendo, órdenes confusas, civiles aterrados. Pero aún así, seguía anotando lo que podía. Escribía sobre los soldados rusos, sobre los rumores de suicidios en masa, sobre los últimos discursos desesperados. Cuando se supo que Hitler estaba muerto, Kellner apenas escribió una frase: «Por fin, el monstruo se ha ido». No celebraba, solo constataba un hecho que para él llegaba demasiado tarde. Después de la caída del régimen, escribió sobre la llegada de las fuerzas aliadas, los interrogatorios a civiles y los primeros intentos de reconstruir lo destruido. También dejó constancia de cómo muchos vecinos fingían no haber sabido nada, cómo algunos intentaban ocultar su pasado y cómo antiguos miembros del partido ahora hablaban como si siempre hubieran estado en contra. Cerró su diario con una mezcla de decepción y firmeza. No creía que el país fuera a cambiar de inmediato, pero confiaba en que lo que había escrito serviría para dejar constancia de lo que se vivió. Ese cuaderno, escrito en privado y escondido durante años, se convirtió en una prueba del día a día bajo el régimen nazi. No lo escribió alguien con poder, sino una persona común que observó lo que pasaba y decidió contarlo sin callar. Al final del régimen nazi, lo que quedó no fueron solo ciudades en ruinas y familias rotas, sino una generación marcada por años de control absoluto, vigilancia constante y silencios impuestos. No se trató solo de leyes o discursos desde el poder, se trató de una forma de vivir donde cada gesto, cada palabra, cada decisión cotidiana pasaba por un filtro impuesto desde arriba. Las mujeres fueron forzadas a criar bajo normas cerradas, los niños aprendieron a obedecer antes de pensar, y los adultos sobrevivieron entre miedo, propaganda y delaciones. Cuando todo se derrumbó, miles intentaron volver a la normalidad, pero ya no sabían qué era eso. Los recuerdos seguían ahí, los vecinos también, y lo que había sido rutina ahora se convertía en algo que muchos no querían recordar. La mayoría calló, algunos negaron, y solo unos pocos dejaron por escrito lo que habían visto. No todos fueron culpables, pero casi nadie fue ajeno. Y aunque el régimen terminó, sus efectos se quedaron grabados en lo más básico, en cómo se vivió, cómo se obedeció y cómo se intentó seguir adelante.